El día de hoy les voy a hablar acerca de parálisis supranucleares e internucleares. Para empezar, la parálisis supranuclear generalmente es un trastorno cerebral poco común que causa graves problemas ya sea al caminar, el equilibrio y los movimientos oculares. Este trastorno es el resultado del deterioro de las células de algunas zonas del cerebro que controlan normalmente el movimiento del cuerpo, la coordinación, el pensamiento y otras funciones importantes. El diagnóstico generalmente para las parálisis supranucleares progresivas puede ser difícil porque normalmente los signos y síntomas son similares a una enfermedad de Parkinson. Sin embargo, para sospechar y diferenciar de esta enfermedad de Parkinson puede ser paciente que tiene ausencia de los temblores, respuesta inadecuada nula a los medicamentos de Parkinson, dificultad para mover los ojos, en especial hacia abajo. Entonces, normalmente lo que recomendamos nosotros es realizar una resonancia magnética para así determinar si tiene un encogimiento en las regiones específicas del cerebro asociado con las parálisis supranucleares progresivas. También se puede recomendar una tomografía por emisión de positrones para comprobar si hay signos tempranos de cambios en el cerebro que pueden no aparecer en una resonancia magnética. Todo en este gráfico que les puse los tres tipos de parálisis, que es la supranuclear, sus características faciales, la nuclear y la intranuclear. Está más grande. Ahora la oftalmoplejía internuclear consiste en sí en la dificultad para realizar movimientos oculares horizontales causada por lesiones de ciertas conexiones entre ellas, sea los centros nerviosos en el tronco del encéfalo. Esta oftalmoplejía están afectando los movimientos oculares en el plano horizontal, como les mencioné antes, pero no hay una afectación en sí de los movimientos en sentido vertical. Aquí vamos a encontrar que las fibras nerviosas están dañadas. Estas fibras responsables normalmente de la coordinación de los movimientos de ambos ojos en un mismo plano horizontal. En sí, las fibras van a conectar a un grupo de neuronas, ya sea del tercer par craneal, que es el motor ocular común, el cuarto par craneal, que es el nervio troclear, y el sexto par craneal, que es el motor ocular externo. Entonces, para poder recordar que los nervios craneales relacionados con el ojo van a ser el segundo par, que es el nervio óptico, el tercero, que es el oculomotor o motor ocular común, el cuarto, que es el troclear patético, el quinto, que es el trigémino, sexto, que es el abduces o motor ocular externo, el séptimo es el facial, donde los motores van a ser el tercero, el cuarto y el sexto, y el sensorial el segundo, y el mixto el quinto y el séptimo. Aquí un poquito de anatomía, donde podemos ver la fisura orbitaria superior en la parte extra e intra. A la parada externa vamos a ver la vena oftálmica superior, el nervio lagrimal frontal y el cuarto par. Por otro lado encontramos en la parte interna el tercer par y el sexto par. Y por último el nervio ciliar. Entonces los nervios de la motilidad oftálmica va a ser, como les mencioné antes, el tercer par, donde va a inervar el recto superior, recto medio, recto inferior y oblicuo inferior, el elevador del párpado y en sí va a ser función de miosis. Como podemos ver aquí la distribución del tercer par. Este tercer par, como les dije antes, tiene una función motora y parasimpática, que es la miosis.
y el componente parasimpático llega a los músculos ciliares y músculos de esfínter de la pupila. Es muy importante mencionar que el nervio oculomotor sale sobre la superficie anterior del mesencéfalo, se dirige hacia adelante entre las arterias cerebrales posterior y cerebelosa superior, luego continúa en la fosa craneana media en la pared lateral del seno cavernoso. Aquí se van a dividir en un ramo superior y en otro inferior, que entran a la cavidad orbitaria a través de la fisura orbitaria superior. Entonces, en la vista E, la vista lateral de un angiograma cerebral que muestra un aneurisma de la arteria comunicante posterior, como podemos ver aquí. Entonces aquí generalmente el paciente va a presentar una desviación hacia afuera y hacia abajo y va a tener una inhabilidad para aducir, infraducción y supraducción. Como les mencioné, va a tener midriasis. También recalcar que las parálisis del tercer par son más frecuentes las parálisis parciales, donde su limitación es variable. Causas. ¿Cuáles son las causas? A nivel unilateral son lesiones microvasculares en espacio subaracnoideo o seno cavernoso, lesión del tronco del encéfalo, infarto microvascular, compresión por aneurisma, tumores, inflamación, vasculitis, infiltraciones, trauma, diabetes, hipertensión, los más comunes, hiperlipidemia. Parálisis del tercer par con afectación pupilar. Las fibras pupilomotoras del nervio motor ocular común se sitúan superficialmente en la cara medial del nervio adyacente a la arteria comunicante posterior, un sitio frecuente de formación de aneurismas. Dichos aneurismas casi siempre se localizan en la unión de la arteria comunicante posterior con la carótida interna en estrecha proximidad con el tercer par craneal. Entonces aquí podemos ver un gráfico súper interesante donde mostramos la ptosis, la desviación hacia abajo y hacia afuera. Y aquí el causante es un aneurisma. Estos pacientes pueden manifestar dolor. Es importante hacerse una interconsulta a neurooftalmología urgente y solicitar una angiografía de inmediato, angiografía con catéter, resonancia o un ATAC según las circunstancias clínicas. Una de las causas, como mencionado, podría ser una arteritis de células gigantes. Y también, pues, también hay la parte que es sin afectación pupilar, que las principales causas son la diabetes, la hipertensión y la hiperlipidemia. Este es un hallazgo típico en la neuropatía craneal isquémica que a menudo se asocia con dolor y mejoran antes de 3 meses. Generalmente se resuelven por completo. Son benignas, secundarias de unas alteraciones microvasculares y pues lo más importante es el control con el médico general o médico internista que le esté valorando si es diabético o hipertenso. La parálisis divisional tercer par generalmente son lesiones del seno cavernoso anterior o posiblemente de la órbita posterior. Hay que solicitar importante la resonancia y pues laboratorios. Podemos ver impactos vacunares. Y por otra parte, la parálisis de tercer par en pacientes jóvenes se le puede considerar una oftalmoplegia transitoria, normalmente lo más común es por virus. La migraña oftalmoplégica que comienza en la infancia y puede causar dolor y disfunción del tercer par. Este normalmente está atribuido a ya sea a una desmineralización con remilinización recidivante o una lesión benigna del tercer par como un schwannoma. La regeneración aberrante del tercer par. En este gráfico, bueno, esto generalmente se da por lesiones axonales de las fibras nerviosas que pueden crecer e inervar los músculos distintos a las que inervan originalmente. Los hallazgos clásicos consisten ya sea en retracción palpebral con la aducción o depresión, miosis pupilar
en elevación, aducción o depresión. Muy importante saber que las regeneraciones aberrantes son frecuentes tras traumatismos o compresión por un aneurisma o un tumor, aunque también pueden ser, o sea, no, generalmente estos no son después de parálisis cerebral, ya sea secundaria a algo relacionado con microvascular. Entonces, en este caso vemos que la foto A es una paciente que está con una mirada en posición primaria. Aquí en el ojo derecho vamos a encontrar una ptosis leve, midriasis y exotropia. En el gráfico B, al intentar mirar hacia abajo, el párpado superior derecho se retrae porque las fibras del tercer par que inervan el recto inferior también inervan el elevador del párpado. El sexto par, que es el motor ocular externo, donde va a inervar el recto lateral. Este va a emerger del tronco del encéfalo entre el puente y el bulbo raquídeo, viaja junto con la arteria basilar y sigue hasta la porción petrosal del hueso temporal, hasta el seno cavernoso. Normalmente va a penetrar en la órbita por la fisura orbitaria superior, como les mencioné en el anterior gráfico, y se va a dirigir hacia adelante a inervar el recto lateral. Luego de aquí está la imagen, cómo se va distribuyendo. Entonces, cuadro clínico, pueden presentar diplopia horizontales, que empeora si se ve al lado afectado. Normalmente las causas van a ser una mononeuropatía isquémica, que es la causa más común, un neuroma acústico meningioma, síndrome de Gradenigo, que es una inflamación del peñasco, más dolor facial ipsilateral y parálisis del sexto. Un trauma o una hipertensión intracraneal, que normalmente va a presentar un daño en el seno cavernoso, que es el sitio de entrada del sexto par. Aquí vemos una imagen. En adultos, la causa principal es isquémico. Generalmente mejora a los 3 meses. Es importante pedir resonancia magnética si no mejora. Y lo más importante es solicitar estudios complementarios como para descartar ya sea esclerosis múltiple, oftalmopatía tiroidea, leucemia, gliomas de tronco encefálico. Aquí normalmente su manifestación clínica es la diplopia. Esta mejora con lectura por convergencia. El cuarto par craneal, que es el patético troclear, normalmente va a inervar el oblicuo superior. Este tiene un origen en el mesencéfalo a nivel del carículo inferior, por donde sale el tallo del encefálico por su cara posterior, situándose por debajo de los tubérculos cuadrigéminos posteriores. Por eso en los traumas craneoencefálicos es muy frecuente dañarse este. Entonces ahí podemos ver. ¿Cuáles son las etiologías? Normalmente son etiologías congénitas, donde vamos a basarnos en la posición característica de la cabeza, un poco girada. Los traumatismos craneoencefálicos, debido al origen de deculación dorsal en el mesencéfalo, donde normalmente es fácil lesionarse. La otra etiología es la isquémica y tumores intracraneales como el Shannon. Entonces, la congénita es una anomalía del tendón del oblicuo superior o de sus inserciones. Aquí podemos encontrar una parálisis congénita del cuarto par izquierdo. Al observar la hipertrofia izquierda con una inclinación de la cabeza en la imagen A, esta es de una niña. En la imagen B, 40 años después, persiste la inclinación cefálica a la derecha, pero la paciente ya refiere mayor dificultad para mantener la visión binocular única. Después de la intervención quirúrgica, esto es lo mágico,
ya se evidencia o pues ya la paciente refiere que ha desaparecido la diplopia y también en sí la tortícolis. Es que recordar que la inclinación de la cabeza al mismo lado suele aumentar el estrabismo vertical y por tanto es característico de los pacientes que inclinen inconscientemente la cabeza hacia el otro lado para evitar la visión doble. Entonces la parálisis del cuarto par normalmente encontramos, como les mencioné, una diplopia vertical más acusada en la mirada hacia abajo al momento de leer. Aquí vemos esta imagen. Entonces este paciente va a escoger la posición de inclinar la cabeza hacia el lado contrario del ojo afectado. Entonces aquí vamos a encontrar la clásica prueba de los 3 pasos de Vygotsky, donde es considerado un algoritmo diagnóstico plenamente vigente para identificar los patrones de movilidad ocular que se adaptan a la disfunción del músculo extraculares concretos de acción vertical. Prueba de los 3 pasos, entonces uno averigua cuál es el ojo hipertrópico, cover o la varilla de Maddox. También determinar si la hipertropia es mayor al mirar a la derecha o a la izquierda, esta generalmente empeora al mirar al lado contrario. La tercera opción es determinar si la hipertropia es mayor al inclinar la cabeza a la derecha o izquierda y normalmente empeora al inclinar la cabeza al lado afectado. Y el cuarto paso es si la diplopia vertical, que es mayor en mirar hacia arriba o abajo. Este se considera un poco confiable para identificar músculos dañados por el involucro de otros músculos. Importante solicitar al paciente en el grupo de edad que tiene alguna vasculopatía, examen médico completo de posibles factores de riesgo vasculares, como ya sea, como les mencioné antes, la diabetes, hiperlipidemia, hipertensión. Si no resuelve en 3 meses, es importante pedir estudios de imagen para descartar alguna tumoración. Ok, eso sería todo.